Déjenme tomar aire, la lectura es larga. Por eso es rica en mucho contenido, en mucha revelación, pero me limitaré al pozo, al agua y a esa conversación tan íntima, tan rica, tan hermosa que Jesús tiene con la samaritana. Queridos hermanos, esta lectura espiritual que les invito y que les voy a compartir, es una lectura desde la vivencia, o para la vivencia incluso. ¿A qué me refiero? A que nosotros debemos colocarnos precisamente en el lugar de esta mujer samaritana, en este pozo, para que podamos vivir lo que el Espíritu nos quiere comunicar en este tiempo de Cuaresma. Y así igualmente debemos haber hecho con las lecturas de los pasados domingos, en la que fuimos transportados al desierto. Pues de la misma manera es una invitación a que caminemos en el desierto. Igual el domingo pasado se nos invitó a subir un monte y a tener una experiencia de oración, de contemplación, mirando y colocándonos precisamente donde estaban los discípulos de Jesús, porque donde están ellos, estábamos cada uno de nosotros, porque eso es lo que Dios, precisamente Dios quiere. Es lo que escuchábamos ahora. Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Quiere decir con nuestra vida, con nuestro corazón. Por eso es que podemos adorar a Dios donde quiera, en todas partes. Porque allí donde está mi corazón, puedo y debo traer y estar con el Señor. La Cuaresma es precisamente un camino espiritual de preparación para la Pascua. Por lo tanto, estas lecturas y estas experiencias en las que domingo tras domingo se nos va introduciendo, tiene esa finalidad, tiene ese foco, que nosotros nos preparemos en la Cuaresma, pero mirando hacia la Pascua. Es para que entendamos lo que significa la Pascua del Señor en nuestra propia Pascua, como el acontecimiento realmente más importante, no de la historia de la Iglesia, sino de la historia de la humanidad, porque es el momento precisamente de la salvación. Es el camino que Jesús, la Pascua es el paso de Jesús, precisamente por medio de su muerte y resurrección, pasión, muerte y resurrección, es que somos salvados, tomando como centro ciertamente la cruz, porque la resurrección es fruto, es consecuencia de esa voluntad obediente, fiel, de entrega de parte de nuestro Señor. Entonces debemos mirar todos estos momentos como el de hoy desde esa perspectiva de la Pascua. La Iglesia así nos conduce pedagógicamente por diversos lugares teológicos. Lugar teológico, el desierto, el monte y hoy el pozo. ¿Qué quiere decir lugares teológicos? Lugares del encuentro con Dios, donde Dios se revela y donde Dios obra la salvación para nosotros. Les decía que hace 2 domingos fuimos al desierto, lugar de soledad. Obviamente es una invitación a la oración. Si ustedes están atentos, se van a dar cuenta que todas las lecturas, igual la del monte, igual la de hoy, del diálogo con la samaritana,
la oración es un elemento central en todas estas lecturas. Es una invitación a que nuestra Cuaresma sea precisamente un tiempo intenso de oración, porque oración tiene que haber todo el año y cada día de nuestra vida. Entonces tenemos que, ¿verdad?, revisarnos cómo está nuestra oración. Ese desierto es espacio de combate espiritual y momento de la palabra de Dios. Sabemos que Jesús venció las tentaciones con la palabra de Dios. Este es espacio para ponernos en manos de Dios, en confianza, en escucha, en obediencia. Porque precisamente, hermanos, esa es una de las dimensiones de la Cuaresma, de este camino cuaresmal. Es tiempo de oración, de ayuno, de escucha de la palabra. Es tiempo, ciertamente, de reconciliación. Y refleja un aspecto importante de la Pascua, porque la Pascua es eso, es perdón de nuestros pecados, es reconciliación. Y la Pascua es cruz, es el paso de Jesús en la cruz. Es en la cruz, como decíamos, es por su sangre que nosotros, por medio de su sangre, que hemos sido sanados, dice Isaías, cuando habla del siervo doliente. Ahí vemos esa dimensión de la Cuaresma y de la Pascua. Pero también subimos al monte, y en el monte fuimos iluminados. Una experiencia de oración contemplativa, la que tuvieron los discípulos, como don de Dios. Y es una invitación igualmente a nuestra transfiguración, a nuestra santificación. Es que la Pascua es precisamente a través de la Pascua, al ser salvados en la cruz, Cristo Dios nos hace hijos de Él, hijos e hijas de Dios. La Pascua, que veíamos ahorita, es cruz, pero la Pascua también es resurrección. Es llamado a nuestra resurrección, a nuestro camino en comunión con el Señor. Y escuchábamos que nos decía el Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Fíjense que no decía admírenlo, miren qué bueno es, qué lindo está. El Padre decía escúchenlo, porque para eso es la Cuaresma y para eso es nuestra vida. Él, que es el Verbo encarnado, Él, que es la palabra de Dios, esa palabra hay que escucharla, porque es la palabra de Dios la que penetra en nosotros y es la que nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Esto es lo que ocurre en nuestro bautismo, al cual la lectura de hoy hace referencia con el tema del agua. En el bautismo nosotros recibimos el don de ser hijos e hijas de Dios. Y ese don nos hace nueva criatura. Por eso es que perdona nuestros pecados, pero es porque nos hace nueva criatura. No es que nos perdona los pecados y nos hace nueva criatura. No, es que haciéndonos nueva criatura en Cristo, nuestros pecados quedan borrados. Y eso es lo que celebramos. Y por eso es tan importante la Pascua del Señor. Y entonces llegamos al pozo. Llegamos al pozo. Pero hice esta introducción para que con la misma intensidad nos ubiquemos ahora en el pozo. Y nos ubiquemos en la Samaritana. El pozo es un lugar teológico también. El pozo que contiene agua es un lugar de vida. Y ya podemos ir vislumbrando por dónde va el asunto. Es que Cristo vino precisamente a traernos vida y vida en abundancia. Y es fruto precisamente esa vida que nos trae
Y ese llamado a la vida eterna y esa posibilidad de entrar a la vida eterna es precisamente el fruto de la Pascua. Es la finalidad en nosotros, ¿verdad? Y de Cristo. Esa transformación es precisamente fruto de la Pascua del Señor, de su muerte y resurrección. Es un lugar, el pozo es un lugar de vida, de agua, para saciar nuestra sed, pero también para saciar la sed de Dios. ¿Pero a qué sed estamos hablando? Es cierto que Jesús sintió sed aquí. Eran las 12 del mediodía. Estaba en la intemperie, venía caminando. Y esta mujer va a esa hora también porque tiene sed. Hay otras explicaciones que dicen que fue esa hora para que no la vieran, porque como el pueblo sabía lo que Jesús sabía, que había tenido 5 maridos, no sabemos si los enterró, ¿verdad? Puede ser que era viuda, la pobre. El problema eran ellos, ¿verdad? Si sabían que ya se le había muerto 3, el cuarto y el quinto, bueno, eso es un chisme aparte. Pero es nuestra sed espiritual y la sed espiritual de Dios. Es nuestra necesidad profunda de Dios, de nuestra sed de verdad, de sentido, de amor, de pertenencia. Es nuestra sed de vida eterna. Está contenida en todo nuestro interior. Como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa es nuestra sed real, nuestra sed profunda. Y ninguna realidad humana puede saciar esa sed plenamente. Jesús lo dijo, lo escuchamos, el que bebe de este agua, la del pozo, vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. ¿De qué agua está hablando Jesús? Jesús lo dice más adelante. Está hablando del agua viva, del don de Dios. Le dice a esta mujer, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide de beber? ¡Wow! Impactante. A una película también. En un momento, si tú conocieras. Igualmente nos hace la pregunta hoy a nosotros. Recuerden que les dije que nos ubicáramos en el lugar de la samaritana. ¿Conoces el don de Dios? Porque hoy Jesús nos lo dice. Si conocieras el don de Dios y el que te pide de beber, serías tú la que me pedirías a mí de este agua viva. Porque ese es el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? El don de Dios, ¿cuál es ese agua viva? Es Él mismo que se nos entrega. Es su vida la que Él nos da. Y cuando hablamos de conocer, no solamente del entendimiento, sino del conocer bíblico, el de ser que sea esta vida de Dios es parte nuestra, como nosotros somos parte de Dios. Es a lo que se refiere. Queridos hermanos, la Pascua es precisamente, ahora la referencia a la Pascua. La Pascua es don de vida eterna. Es el acceso a esta, dice San Pablo, es el acceso a esta gracia en la que estamos y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de la gloria de Dios, de alcanzar la gloria de Dios. Lo tengo escrito aquí. En la que ya estamos. Es la gracia de Dios que hemos recibido. Y ahí tenemos que hacer referencia al bautismo. Porque ¿cómo nosotros hemos recibido el don de Dios? A través precisamente del bautismo. Es en el bautismo donde la obra de salvación
la obra de la gracia y la gracia del Señor es a través, en el bautismo, es el sacramento donde nosotros recibimos el fruto de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y es lo que San Pablo nos dice, ya estamos y nos gloriamos en ella, de alcanzar la gloria de Dios. Ahora esa gracia sabemos que la podemos perder. La vida de Dios en nosotros con el pecado la perdemos, sobre todo con el pecado mortal. Por lo tanto, la Cuaresma es una invitación nuevamente a que nosotros reconstruyamos, recuperemos esa gracia que hemos recibido. La Cuaresma y todos los días de nuestra vida a través del sacramento de la reconciliación. Ahora, queridos hermanos, también esta sed a la que se refiere Jesús debe ser nuestra actitud con la cual debemos vivir la Cuaresma. La Cuaresma tiene que ser vivida en un movimiento precisamente de aquel que tiene sed de Dios. Por lo tanto, tiene que ser la Cuaresma, no es para, como lo decíamos al principio, para estar con caras largas y cabizbajas, sino es para vivirla con pasión, con fuego, con amor. ¿Pero de cuál estoy hablando? Del fuego y del amor del Espíritu de Dios, en esa cercanía con el Señor. Esa tiene que ser nuestra Cuaresma, como resultado ciertamente de una vida, de una relación que cultivamos día a día con nuestro Señor. Dice la primera lectura, o creo que era el Salmo: ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. La primera lectura, como en Meribá. Ese corazón duro que perdió la confianza en el Señor, que dudó, dice la misma lectura, de que Dios los acompañaba. Pues nosotros no debemos tener ese corazón de duda, sino ese corazón de confianza, ese corazón de fe y de entrega. Y esa es nuestra Cuaresma, y esa es precisamente nuestra Pascua. Queridos hermanos, el amor de Dios ha sido, dice San Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu que se nos ha dado. Y como decía Monseñor Uribe, que en paz descanse, todos tenemos el Espíritu Santo, todos, pero que se note, se tiene que notar. Nosotros, el Espíritu de Dios vive en nosotros, pero nosotros tenemos que hacerlo notar, tenemos que manifestarlo y compartirlo a los demás. Fíjense que eso es lo que ocurrió con esta mujer. Esta mujer, después que estableció un diálogo con Jesús en un diálogo profundo, ella todavía no entendía, pero Jesús la tocó con su palabra. Y la tocó porque la leyó. No, si es cierto, 5 maridos tú has tenido, y el que tienes ahora, no, Jesús le leyó. Claro, no seamos mal pensados. Jesús le leyó su vacío de amor. Jesús le leyó esa necesidad profunda de esta mujer de sentirse amada, de sentirse que pertenecía, de sentirse que era parte. Y Jesús la va llevando. No, es que es el agua viva de Dios. Soy yo el que está aquí, como le dice. Es en mí donde tú vas a encontrar y vas a llenar tu pozo. No tu pozo que igualmente el de tu corazón que está vacío. Y vimos cómo esta mujer, producto de ese encuentro con Jesús, salió en mandar a comunicarlo, como decimos nosotros. Se convirtió en mensajera, a compartir lo que ella ha recibido del Señor. Hermanos, ese es nuestro compromiso bautismal. Les hablaba precisamente de que hemos recibido el don de Dios en nuestro bautismo, pero ese don de Dios viene con un compromiso. Claro, compromiso que cuando estamos grandes lo descubrimos y nos damos cuenta
Y entonces asumimos conscientemente, y gracias a Dios tenemos ahí el sacramento de la confirmación, que confirma lo que hemos recibido y nos envía precisamente como misioneros capacitados para llevar la palabra del Señor y compartir esa, y eso es lo más importante, compartir la vida que hemos recibido. Esta mujer no había pasado por cursos de teología, ni había cogido un curso básico con Jesús de catequesis, nada de eso. Ella tuvo un encuentro con Jesús y eso era suficiente para empezar. Y lo logró, porque ahora el pueblo, curioso, mirando lo que esta mujer cómo estaba de emocionada, de apasionada, ese pueblo va donde Jesús. Y lo dice más adelante, ya no es por lo que tú dices que te leyó la vida, sino porque nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos y hemos escuchado su palabra. Y lo más hermoso de ese pasaje, lo más hermoso, todo es hermoso, cuando esta comunidad le dice, quédate con nosotros. Porque ese es nuestro deseo y por eso estamos precisamente aquí. Porque queremos estar con el Señor. Y cuando salgamos por esas puertas, como 1000 veces lo hemos dicho, el Señor no se queda aquí. El Señor se tiene que ir con nosotros. Si nosotros lo dejamos, se tiene que ir y se quiere ir con nosotros al mundo, a toda la vida nuestra. Hermanos, el Señor, igual que esta mujer, nos conoce. El Señor también nos tiene leído. El Señor sabe nuestras bondades y nuestras maldades. El Señor sabe de la pata que cojeamos. Pero el Señor también sabe del fuego ardiente, del deseo, de las intenciones que tenemos de Él. Y ahí está, para acompañarnos. Solo que tenemos que hacer, abrir nuestro corazón, escucharlo y confiar que lo que nos pide en la palabra es verdad. Ahora nos toca a nosotros actuar en consecuencia. No solo creer en Dios, sino creerle a Dios y entonces actuar de acuerdo al compromiso, a lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide que creamos en Él. El Señor nos dice que Él nos ama. Pues créelo, no solo que lo sepas, créelo, es verdad. Pero hasta que tú no te abandones en las manos del Señor, hasta que tú no le digas, aquí estoy, Señor, confío en ti, Señor, y camino de acuerdo a esa confianza, entonces el Espíritu de Dios, que ya habita en ti, comenzará a manifestarse. Hermano, esto no se lo estoy hablando de libro. Es que después de que ya estoy más viejito, lo he ido descubriendo cada vez más y más. Y en el momento en que he dejado que lo que hay en la cabeza pase al corazón y le he dicho al Señor, Señor, yo quiero creer y voy a creer, aumenta mi fe, yo me abandono. Y entonces el Espíritu de Dios comienza a obrar, porque yo precisamente lo dejo obrar. Queridos hermanos, quédate con nosotros es lo que vivimos en la Eucaristía. Jesús se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Jesús que tiene sed, decíamos ahorita. ¿Y de qué tiene sed Jesús? Dios tiene sed de ti. Tiene sed de cada uno de nosotros. Su sed es nuestra conversión. Su sed es nuestro amor recíproco. No es que Él necesite nuestro amor, no, Él lo desea. Como cualquier padre desea ser igualmente que Él ama, ser amado. No porque lo necesite, Dios no lo necesita, Dios no lo necesita. Lo hemos escuchado en la lectura también. Él ha tomado la iniciativa, como la tomó en esta mujer. Y esa es la iniciativa de la cruz, lo hemos escuchado también. Nosotros siendo pecadores, es fácil morir por uno que no es pecador, pero morir por el que no se lo merece. Ese acto máximo de la entrega de Dios es precisamente el que nosotros celebramos en la Eucaristía, donde Dios se queda con nosotros, somos alimentados, entramos en comunión con Él y Él en nosotros.
y finalmente somos enviados igualmente por el Señor. Pidamos a Dios que nuestro camino cuaresmal sea un crecer en el conocimiento del don de Dios, para que nuestro corazón se convierta en un pozo que derrame agua viva hasta la eternidad. Que así sea. Amén.